Este es el secreto para el éxito. Para descubrirlo, le contaré esta historia. Hace más de medio siglo, en los campos dorados del Valle de San Francisco, donde el sol castigaba sin piedad y la tierra se resquebrajaba bajo el calor implacable, vivía un hombre joven llamado Antonio. Antonio era un jornalero, uno de cientos que trabajaban en los viñedos del coronel Almeida, cortando uvas bajo un sol que quemaba la piel y dejaba cicatrices en el alma. Cada mañana, antes del amanecer, Antonio se despertaba en un catre estrecho compartido con otros hombres igualmente cansados. El aire en la habitación era denso, húmedo, sofocante. Los ronquidos de sus compañeros resonaban como un coro de desesperación. Antonio se levantaba en silencio, tomaba un café amargo con pan duro del día anterior y salía hacia los campos. Siempre el mismo camino, siempre el mismo trabajo, siempre la misma resignación que veía en los ojos de los hombres alrededor suyo. El coronel Almeida era la personificación de la autoridad cruel. Montaba a caballo entre los viñedos, su chicote colgando amenazante a un lado, sus gritos cortantes cortando el aire más que cualquier cuchillo. «¡Más rápido, Antonio!», gritaba. «La uva no espera. ¿Crees que tienes tiempo para descansar?». Antonio aprendió pronto que el descanso era un lujo que los jornaleros no podían permitirse. Trabajaba por caja. Cada caja de uvas cortadas le daba unas pocas monedas. Con esas monedas compraba frijoles, harina, ocasionalmente carne seca, que sabía a tierra. Era una existencia de supervivencia, no de vida, pero Antonio era diferente de los otros jornaleros. Mientras sus compañeros gastaban sus monedas en botecos por las noches, ahogando su pena en bebida barata, Antonio guardaba cada centavo, guardaba en una lata oxidada debajo de su catre. Sus compañeros se burlaban. «¿Para qué ahorras, Antonio? ¿Crees que vas a escapar de aquí?». Pero Antonio tenía algo que los otros no tenían. Tenía un sueño que era tan real para él como el sudor en su frente, como el dolor en sus manos llenas de cortes. Antonio soñaba en tener su propio parreiral, su propio viñedo, tierra que fuera suya, no de un coronel, no de un patrón, suya. Cuando el coronel se enteró de este sueño, porque alguien siempre habla en campos como ese, su reacción fue de pura burla. «¿Un parreiral? ¿Tú, Antonio?». El coronel se reía, un sonido que parecía el graznido de un cuervo negro. «Eres un jornalero. Naciste para obedecer, no para poseer. Un parreiral es para hombres como yo, no para gente como tú». Y delante de todos los trabajadores humilló a Antonio, lo ridiculizó, lo hizo sentir pequeño. Los otros jornaleros bajaban la cabeza, avergonzados por Antonio, pero también reconocedores de su propia impotencia. Antonio sintió que algo se quebraba dentro de él ese día, pero no fue su espíritu, fue su complacencia, fue su aceptación de los límites que otros le imponían. Esa noche, en el catre estrecho, Antonio lloró, no de frustración, de determinación. Decidió que trabajaría el doble, que economizaría cada moneda, que no gastaría en lujos, que viviría como un fantasma, invisible, ahorrando. Porque sabía algo que el coronel no sabía, que la perseverancia transforma lo imposible en inevitable. Pasaron meses de ahorros. Antonio reunió su dinero, un mazo de notas arrugadas y húmedas de sudor. Fue a ver a su Osvaldo, el vendedor de propiedades. Colocó su dinero sobre la mesa con esperanza en los ojos. El vendedor lo miró con desprecio. «¿Con esto?», preguntó, riendo. «Con esto no compras ni el alambre de púas, muchacho. Vuelve cuando seas alguien». Y lo echó de su oficina como si fuera basura. Antonio no se rindió. Fue al banco. El gerente, un hombre con lentes gruesos y un traje que parecía armadura, lo miró de arriba hacia abajo. «¿Prestar dinero a un jornalero?», dijo con desprecio. «¿Qué garantía tienes? ¿Qué propiedad? ¿Qué aval?».
Antonio no tenía nada. Salió del banco rechazado, destrozado, y se sentó en una plaza vacía y lloró como un niño. Esa noche, arrodillado en el catre, Antonio oró. Su oración no fue gentil, fue gritada, desesperada, visceral. «Dios mío», gritó en silencio, «dame una puerta, una sola puerta, aunque sea pequeña, aunque sea difícil. No puedo vivir así, no puedo morir siendo nada». Semanas después, Antonio oyó un rumor. Existía un lote de tierra, un pedazo olvidado junto a un canal viejo, tierra pedregosa, llena de sal, árida. Nadie la quería porque parecía maldita. Pero cuando Antonio la vio, sintió algo diferente, sentía un leve soplo, una pequeña chispa de esperanza en esa tierra muerta. El dueño era un hombre llamado Reginaldo, resignado a que su tierra nunca valdría nada. Cuando Antonio llegó con su mazo de notas arrugadas y le ofreció todo lo que tenía por ese pedazo de infierno, Reginaldo lo miró con sorpresa. «¿Te atreves?», preguntó. Y Antonio respondió con voz clara: «Me atrevo». Reginaldo, asombrado por la audacia del joven, aceptó. Era su tierra. Finalmente, era su tierra. Pero poseer la tierra y hacerla productiva eran dos cosas completamente diferentes. Antonio comenzó a trabajar en su parreiral como si su vida dependiera de ello, porque así era. Sacaba piedra tras piedra con sus propias manos hasta que las palmas se le abrían en carne viva. Enderezaba mouroes viejos, estiraba alambre que se rompía como vidrio, llevaba agua del canal en baldes, gota a gota, bajo el sol que lo quemaba. Plantó sus primeros brotes. Esperó con ansia. Pero la naturaleza fue cruel. Los brotes se secaron, amarillos como paja vieja. Los pájaros devoraron lo poco que sobrevivió. Cuando el coronel pasó y vio el fracaso, se burló nuevamente. «¿Ves? Naciste para fracasar». Las palabras penetraron como flechas envenenadas. Esa noche, Antonio consideró rendirse. Consideró que quizá el coronel tenía razón. Consideró que tal vez su destino estaba escrito desde el nacimiento, ser un jornalero nada más. Pero entonces, en la oscuridad de la noche, escuchó la voz de su madre. Su madre había muerto años atrás, pero su voz vivía en la memoria de Antonio. «Mijo», decía, «la vida es dura, pero no dejes que te quiebre. Cuando caigas, levántate. Cuando fracases, intenta de nuevo. Algún día, si insistes, Dios abrirá una puerta para ti». Antonio se secó las lágrimas, volvió a plantar, esta vez con mudas más fuertes. Pero el invierno fue brutal. Una helada llegó en la noche, quemando las hojas con escarcha. Antonio entró en desesperación profunda, tan profunda que consideró el suicidio. Escuchó la voz del coronel en su cabeza: «Naciste para obedecer». Pero escuchó más fuerte aún la voz de su madre: «Aunque te cierren todas las puertas, no dejes de tocar. Alguna se abrirá». Con cada fracaso, Antonio aprendía algo. Con cada derrota, descubría una nueva forma de perseverar. Los meses pasaban, las estaciones rotaban, y lentamente, imperceptiblemente, la tierra que parecía maldita comenzaba a despertar. Los caules crecieron, las hojas se abrieron como manos en oración. Los pequeños racimos comenzaron a aparecer, verdes al principio, luego oscureciéndose bajo el sol. Antonio cuidaba su viñedo como si cuidara un hijo. Hablaba con las plantas. «Resistan», les decía, «yo también resisto». Cuando llegó la época de la cosecha, Antonio se despertó antes del primer canto del gallo. Caminó entre sus vides como un peregrino que entra a un templo sagrado. Cortó cada racimo con reverencia. Cada uva era un milagro. Cada caja que llenaba era una victoria. Las uvas de Antonio maduraron en soles roxos, dulces, sólidas, limpias. Cuando las llevó al comprador, su ribeiro, el hombre probó una uva y cerró los ojos. «¿De quién es esta uva?», preguntó. «¿De dónde viene?». Antonio respondió con voz clara, con la cabeza erguida: «Mía, de mi parreiral».
Ribeiro quedó impactado. Pasó la información al coronel. Cuando el coronel se enteró de que el jornalero que había burlado había conseguido lo imposible, la rabia lo consumió primero. Pero después, algo diferente sucedió. Una tarde, el coronel apareció en el parreiral de Antonio, esta vez sin caballo, a pie, sin chicote. Observó el trabajo, vio las filas de vides crecidas fuertes, vio la dedicación en cada detalle, sin palabras, solo el silencio del reconocimiento. Luego el coronel habló, su voz diferente, sin la dureza anterior. «Buen trabajo, Antonio, muy buen trabajo». Extendió su mano. Antonio la estrechó, y en ese apretón de manos, algo cambió. El coronel no fue nunca verdaderamente amable, pero dejó de ser un obstáculo. Antonio continuó. Año tras año, su parreiral creció. Contrató trabajadores, no jornaleros, sino empleados con dignidad y salarios justos. Su tierra, que parecía maldita, se convirtió en una de las más productivas del valle. Su nombre comenzó a ser conocido, respetado. Oyente, sé lo que estás pensando. Piensas que esto es solo un cuento bonito, que la vida no funciona así, que el suceso es una cuestión de suerte, de conexiones, de nacer en la familia incorrecta, pero lo que he visto en mi vida es esto, que la vida es como aquella tierra donde Antonio plantó sus primeras semillas, seca, dura, aparentemente muerta. Muchos miran esa tierra y se rinden, dicen, aquí nada crece, dicen, mi destino está escrito, dicen, no soy lo suficientemente bueno, y tienen razón, su destino sí está escrito, porque ellos lo escriben con sus decisiones de rendición. Pero Antonio sabía algo diferente. Sabía que el éxito no es un destino, es un camino que requiere perseverancia, requiere trabajo, requiere lágrimas, requiere fracasos repetidos, requiere que te levantes cuando caigas, que intentes de nuevo cuando fracases, que sigas tocando puertas incluso cuando todas parecen cerradas. ¿Cuál es tu tierra árida? ¿Cuál es tu sueño que el mundo te dice que es imposible? Cuéntame en los comentarios, porque quiero saber qué tierra estás plantando. Quiero saber si tienes el coraje de Antonio. Quiero saber si eres lo suficientemente valiente para insistir, para perseverar, para transformar lo imposible en inevitable. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. Porque aquí compartimos historias que transforman vidas, historias que despiertan tu conciencia sobre tu potencial verdadero. Así que suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para escuchar más historias que cambiarán tu vida. Recuerda, el secreto para el éxito no es talento, no es suerte, es perseverancia. Es la capacidad de seguir intentando cuando todo te dice que te rindas. Es la decisión de transformar tu tierra árida en un parreiral fructífero. Eso es lo que aprendí de Antonio, y eso es lo que ahora te comparto a ti.